Tema 1.4. Variación periódica de las propiedades físicas de los elementos. Como hemos visto en temas anteriores, la tabla periódica nos muestra el comportamiento químico de los elementos en función de propiedades físicas. Los elementos en grupos de la tabla periódica nos exhiben pues un comportamiento químico similar. Esta similitud ocurre porque los miembros de un grupo tienen el mismo número y distribución de electrones en sus capas de valencia, como lo vimos en función a la configuración electrónica. Sin embargo, también hay otros patrones en las propiedades químicas en la tabla periódica. Pongamos un ejemplo. A medida que avanzamos hacia abajo en un grupo, aumenta el carácter metálico de los elementos, como vimos en el grupo metálico. El oxígeno en la parte superior del grupo 16 o 6A es un gas incolor. La mitad del grupo, el selenio también es un sólido semiconductor y, por ejemplo, hacia el fondo el polonio es un sólido gris que conduce la electricidad. A medida pues que atravesamos un periodo de izquierda a derecha, vamos agregando un protón al núcleo y un electrón a la capa de valencia por cada elemento sucesivo y esto nos produce cambios significativos. A medida que avanzamos en los elementos de un grupo, el número de electrones en la capa de valencia permanece constante, pero el número cuántico principal aumenta por uno cada vez. Una comprensión de la estructura electrónica de los elementos nos permite examinar algunas de las propiedades que rigen a su comportamiento químico. Estas propiedades van variando periódicamente a medida que cambia la estructura electrónica de los elementos. Los elementos en su configuración electrónica muestran una variación periódica, como los revisamos, al aumentar el número atómico. Entonces también presentan variaciones importantes en sus propiedades físicas y químicas. En este tema en específico, vamos a analizar tres características físicas muy importantes que nos van a definir el comportamiento de cada uno de los átomos de cada elemento químico que vamos a analizar y en general vamos a estar revisando la carga nuclear efectiva, el radio atómico y el radio iónico. En este tema 1.4. ¿Qué es la carga nuclear efectiva? Bueno, la carga nuclear efectiva, o como se simboliza con una Z, subíndice EF indicando efectiva, es la que realmente siente el electrón por consecuencia de la presencia de electrones más internos y de su efecto de apantallamiento sobre el núcleo. Se da por ZF es igual a Z menos sigma, donde Z es la carga nuclear real, es decir, el número atómico del elemento que se presenta en la tabla periódica, y sigma se llama a la constante de protección o la constante de apantallamiento. La constante de pantalla es mayor que cero, pero menor que el número atómico. Sin embargo, antes de continuar, es necesario definir qué es un apantallamiento o el efecto pantalla. En general, un efecto pantalla o de apantallamiento es aquel que es capaz de atenuar una fuerza o una interacción. En física atómica, por ejemplo, el efecto pantalla sobre los electrones más externos de un átomo se describe como la atenuación de la fuerza atractiva neta sobre el electrón, debido y nada más a la presencia de otros electrones en capas inferiores y del mismo nivel energético. El efecto pantalla es una barrera de electrones de un mismo nivel, los cuales ejercen fuerzas de repulsión sobre los electrones del mayor nivel, disminuyendo así la probabilidad de encontrar estos electrones en niveles inferiores. Cada nivel produce el efecto de pantalla. A mayor número de electrones, mayor es el efecto de pantalla. Dentro de la física cuántica, este efecto es la interferencia que existe entre la última órbita de un átomo y su núcleo. S, como ya lo mencionamos, o sigma, es la constante de apantallamiento que nos va a definir la cantidad de apantallamiento de la constante. A su vez, para los orbitales D y F, que son los más alejados, tenemos muy baja probabilidad de encontrar sus electrones cerca del núcleo, ya que la carga nuclear queda bien apantallada por los electrones S y P más internos. Este fenómeno se hace más patente en los elementos más pesados de la tabla periódica, del sexto periodo, por ejemplo, debido a la introducción de correcciones relativistas de contracción en los orbitales S y P, incrementando así sus efectos pantalla sobre los orbitales D y F que se expanden fuertemente.
Por el efecto relativista de contracción orbital 6s, tenemos un efecto pantalla adicional muy potente debido a la penetración de este orbital en los subniveles 5D y 4F. Por lo tanto, y una vez teniendo en cuenta que es el apantallamiento, podemos ver el esquema de la parte derecha inferior, donde se simboliza cómo es que la carga realmente influye en los electrones de los últimos niveles. Vemos que para los electrones que se encuentran en las capas ya muy superiores, como las de IF que mencionaba anteriormente, la carga nuclear efectiva ya no tiene una afección sobre ellos, contrario a los que se encuentran en las capas internas, donde la carga sí contribuye a la constante de apantallamiento. La fórmula por la cual se define este efecto es ZEF, que es la carga nuclear efectiva, es igual al número atómico o número de protones menos la constante de apantallamiento. Para describir el efecto de la carga nuclear efectiva, tenemos una regla muy importante que se denomina regla de Slater. Esta regla, denominada por la fórmula anteriormente mencionada, nos permite conocer exactamente la carga nuclear efectiva en un elemento químico. Para empezar, tenemos 4 pasos que tenemos que seguir para poder obtener la carga nuclear efectiva. Primeramente tenemos que escribir la configuración electrónica del elemento y agrupar los orbitales ns y np, disponiendo de los demás por separado. Después, los electrones de orbitales con n mayor, de la derecha, no contribuyen al apantallamiento. Después tenemos 2 reglas muy importantes que tenemos que seguir. Para los electrones S o P, los electrones del mismo grupo ns y np apantallan solo 0.35 de la carga nuclear. Los electrones de niveles n-1 apantallan 0.85 y los electrones de niveles n-2 o inferiores apantallan 1 de la carga nuclear. La segunda regla importante es que los electrones D o F del mismo grupo ND y NF apantallan 0.35 de la carga nuclear y los electrones situados a la izquierda apantallan 1 de la carga nuclear. Para obtener la carga nuclear efectiva, restaremos el número atómico Z de la suma de las constantes obtenidas de las reglas 2 y 3. Para este ejercicio de la regla de Slater, vamos a usar como referencia el átomo del oxígeno. Sabemos por la tabla periódica que su número atómico es 8 y mediante el diagrama visto en temas anteriores de configuración electrónica, podemos conocer que su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p2. Como se mencionaba en la regla 3 de la lámina anterior, es necesario dividir los grupos por nivel energético, es decir, el primero va solo y en este caso va 2s2 y 2p2 juntos. Sabemos que en el segundo par, donde está 2s2 y 2p4, tenemos 6 electrones. Sin embargo, uno no lo contamos ya que queremos tomarlo como nuestro electrón de referencia y queremos calcular la carga efectiva neta sobre este electrón. Por lo tanto, tenemos 5 electrones en el grupo 2s2, 2p4, restantes del nivel N2 y estos apantallan 0.35. En el otro grupo que en orden sería el primero, donde está 1s2, tenemos del nivel N1 y apantalla con 0.85 cada uno. La constante de apantallamiento pues sería 5, que son los electrones del grupo 2s2, 2p4, por 0.35, que es la constante de apantallamiento para este grupo, más los 2 electrones del primer grupo por la constante de 0.85 definida mediante la regla 3 de la lámina anterior. En total, esta operación matemática nos da un resultado de 3.45, por lo cual, y mediante la regla de Slater, tenemos que el número atómico, que es 8, menos 3.45, nos da 4.55, siendo este nuestro valor de la carga nuclear efectiva. Para conocer un poquito más el efecto en la tabla periódica, podemos saber que a medida de que la carga nuclear efectiva aumenta de izquierda a derecha a lo largo de un periodo y de abajo hacia arriba en un grupo. Ahora vamos a analizar lo que viene siendo otra propiedad, que es el radio atómico. Como sabemos, el radio atómico pues representa la distancia que existe entre el núcleo
y la capa de valencia más externa del siguiente átomo. Por medio del radio atómico es posible determinar el tamaño real de un átomo. Dependiendo del tipo de elemento existen diferentes técnicas para la determinación, como la difracción de neutrones, de electrones o de rayos X, las cuales pues son técnicas un poquito más recientes y que nos han permitido conocer este dato con más precisión, pero no exactitud. En cualquier caso, no es una propiedad fácil de medir, ya que depende, entre otras cosas, de la especie química en la que se encuentra el elemento en cuestión. En la parte inferior podemos ver un diagrama donde representamos cuál sería la distancia interatómica entre dos átomos de un mismo elemento, y el radio atómico pues es la mitad de esta distancia. Como veíamos en la carga nuclear efectiva, en este caso el radio atómico disminuye a lo largo de un periodo de la tabla periódica debido a que la carga nuclear va aumentando, atrayendo hacia el núcleo los electrones externos, como lo vimos en la carga nuclear efectiva. El radio atómico aumenta hacia abajo a lo largo de un mismo grupo o columna de la tabla periódica debido a que se van añadiendo nuevas capas o niveles energéticos, entonces el átomo va creciendo. Por lo tanto, el radio atómico aumenta hacia abajo y hacia la izquierda en la tabla periódica y puede explicar diferentes propiedades de los elementos como la densidad, los puntos de ebullición o de fusión, entre otros. A continuación podemos ver una tabla con los valores de radios atómicos para los diferentes elementos de la tabla periódica. En este caso, este tipo de constante se varía en función de una constante que se llama Armstrong y que mide en función a la medida, que es bastante pequeña. Y aquí tenemos la imagen. Por último, vamos a revisar la propiedad del radio iónico. ¿Pero qué es el radio iónico? El radio iónico es un concepto relacionado con el radio atómico y hace referencia al radio que presenta un átomo que ha ganado o perdido los electrones. En la parte derecha podemos ver la muestra de un catión y un anión y el radio entre los mismos. Las propiedades más destacables del radio iónico son las siguientes. Un ion positivo, pérdida de uno o varios electrones, tiene un radio iónico menor al radio atómico del elemento neutro debido a la mayor fuerza de atracción del núcleo sobre los electrones. De nuevo, carga nuclear efectiva. Un ion negativo, ganancia de uno o varios electrones, tiene el radio iónico mayor al radio atómico del elemento neutro debido a la repulsión que experimentan los electrones capturados. El radio atómico será menor cuanto mayor sea la carga positiva del ion, y tanto mayor cuanto mayor sea la carga negativa. El radio iónico de los iones de la misma carga aumenta hacia la izquierda y hacia abajo en la tabla periódica, igual que lo hace la propiedad anterior, que fue el radio atómico de los elementos neutros. Como mencionaba anteriormente, el radio iónico es, al igual que el radio atómico, aumenta la distancia entre el centro del núcleo del átomo y el electrón estable más alejado del mismo, pero haciendo referencia al ion en vez del átomo. Aumenta en la tabla de izquierda a derecha en los periodos y de arriba hacia abajo en los grupos, como podemos ver en la siguiente lámina. Es importante memorizar y saber exactamente cómo van variando las propiedades en función de la tabla periódica para poder así describir cualquier elemento de la misma sin necesidad de conocerlo a fondo.